Hola, mi nombre es Guillermo Enríquez y en esta ocasión les voy a hablar a ustedes hoy 13 de agosto de 2020 acerca de un tema médico que es muy controversial. Y es muy controversial porque la principal función de nosotros los médicos es algunas veces curar, otras veces mejorar, que casi siempre se logra, y pocas veces simplemente dar el apoyo a nuestros pacientes. Pero el tema de hoy está un poco distante a esto, y es un tema que corresponde a la iatrogenia. Iatrogenia es cuando, gracias a lo que hace el médico, se daña al paciente. Así es este tema y pues hay que hablar de él. El tema se llama disquinesia tardía. En ese tema de disquinesia tardía, indudablemente hemos aprendido en varias ocasiones de las pláticas en vivo en la ciudad de Aspen, Estados Unidos, Aspen, Colorado, acerca de la plática que ha dado el doctor Stanley Pfann acerca de los síndromes tardíos. En alguna ocasión, en una sesión de videos, el doctor Jankovic, que ustedes lo ven al lado derecho de frente, inició esta sesión con una niña de 6 meses de edad, la cual sacaba su lengua de manera repetida, así, constantemente, ¿no? Entonces el doctor Jankovic nos preguntó al auditorio qué tenía esta niña. Obviamente él respondió: lo que tiene la niña se llama disquinesia tardía. Y esta disquinesia tardía son trastornos producidos a veces por medicamentos que da el médico, que damos nosotros. Y en este caso fue gracias a que su médico pediatra le dio algunos días metoclopramida. Entonces hay que tener cuidado, debemos nosotros conocer los efectos colaterales algunas veces de los medicamentos. Este es el curso de Aspen que voy cada año, donde hemos aprendido lo que voy a comentarles el día de hoy. Es el Hotel St. Regis. Como todos ustedes saben, el cerebro tenemos diversas funciones, y hablando de trastornos de movimiento, tenemos por un lado movimientos aparentemente voluntarios y movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios tienen que ver básicamente con los ganglios basales, el tálamo, pero también la corteza cerebral. Por eso el término extrapiramidal pues está en desuso. Son conexiones eléctricas y bioquímicas en las estructuras de los ganglios basales. Ahora, el primer reporte de disquinesia tardía fue hecho hace más de 54 años de edad, en asociación con la ingesta a largo plazo de ciertas drogas de tipo o llamadas neurolépticos. Asimismo, se asoció este mal llamado síndrome extrapiramidal con distonía, acaticia y el parkinsonismo producido por estos fármacos. Existen diversos artículos en la literatura, es mucho escrito acerca de qué produce esta disquinesia tardía, y aquí vemos algunos de los medicamentos que pueden estar en relación con la presentación de este trastorno, que básicamente son antipsicóticos, neurolépticos y desde luego la metoclopramida y algunas otras sustancias. La disquinesia tardía es más probable cuando la droga se suprime, y esto incrementa esta disquinesia tardía. O sea, se da al paciente el medicamento, le produce la disquinesia tardía, pero si se suprime súbitamente este medicamento, súbitamente se incrementa este proceso de trastorno de movimiento de disquinesia tardía. También puede aparecer cuando esté ingiriendo la droga, o bien, repito, cuando se haya suprimido. El término neuroléptico se acuñó cuando la reserpina y las drogas antipsicóticas que bloquean los receptores de dopamina
Anteriormente solamente producían, se tenía el conocimiento que producían parkinsonismo. Entonces los síndromes de disquinesia tardía pueden persistir y pueden incluso quedar de manera permanente. No está funcionando el mouse. La supresión de la droga a menudo incrementa la severidad de los movimientos. Entonces el incremento de la dosis de esa droga a menudo baja la presencia de movimientos anormales. Otra vez, si se da esa droga a dosis pequeñas, mejora. Los síndromes de disquinesia tardía presentan una variedad de fenomenología. La más común es movimientos repetitivos, rítmicos, que pueden ser interpretados como estereotipados. No está funcionando el mouse. Ocurre en la región lingual, vocal y oral. Se presentan como movimientos de masticación, salida de lengua, y esta, al estar en reposo, presenta movimientos como si fuera un retorcimiento. Puede haber movimientos anexos en manos, pies, y el ritmo respiratorio puede estarse afectado, y lo más común es un movimiento oromandibular. La disquinesia tardía a menudo se acompaña de acaticia, la cual son movimientos de diversos tipos donde el paciente no está quieto, siempre se está moviendo. Dentro de estos fenómenos tardíos puede haber distonía, que puede parecerse a una distonía de torsión idiopática, focal o segmentaria, e incluso retrócolis o incluso opistótonos. La distonía usualmente es focal, craneal, en mandíbula, en lengua y músculos faciales, y puede ser acompañada frecuentemente de acaticia. ¿Cuándo se presenta esta distonía? Bueno, pues ocurre en todas las edades, pero básicamente en personas de la tercera edad. Pero también personas jóvenes, como lo vamos a ver, pueden presentarlo, o incluso en la edad pediátrica. Y en esto los pediatras deben de saber que la metoclopramida puede producir este problema. Los niños se les llama a este problema síndrome emergente también de supresión. Es autolimitado y dura algunas semanas. Puede ocurrir mioclonus, temblor, crisis oculógiras e incluso tics. Los agentes antipsicóticos atípicos, por ejemplo la clozapina, la quetiapina, la olanzapina, son menos frecuentes a producir disquinesia tardía, incluso parkinsonismo, y reacciones distónicas agudas, acaticia aguda y o bien síndrome neuroléptico maligno. Entonces la clozapina y la quetiapina inducen menos disquinesia tardía. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de los antagonistas de receptores de dopamina? Tenemos primero distonía aguda. Eso puede presentarse inmediatamente después de dar estos fármacos. Segundo, acaticia, aguda o subaguda. Cuando esto dura un poquito más, el paciente presenta parkinsonismo. En algunos casos extremadamente raros, se puede presentar lo más grave que puede comprometer la vida del paciente, que se llama síndrome neuroléptico maligno, donde hay trastornos de movimiento, donde hay fiebre, donde hay aumento de enzimas musculares, donde hay rigidez, trastornos de la conciencia, trastornos autonómicos, y el paciente puede morir. Los síndromes tardíos, que pueden ser el síndrome emergente de supresión y la disquinesia tardía clásica. Distonía tardía, acaticia tardía, mioclonus tardío, temblor tardío, tic tardío y corea tardía con parkinsonismo. La disquinesia tardía es un síndrome, como yo les decía en un principio, por iatrogenia, o sea, es producido por el médico, que damos medicamentos que muchas veces no están indicados. Digo, no están indicados porque si el médico da un neuroléptico potente a un paciente que llega con él y que tiene solamente ansiedad, pues el concepto médico neurológico es que si este médico le da este antipsicótico, posiblemente no sea lo más correcto.
Los antipsicóticos están bien demostrado su efectividad, por ejemplo, en dos situaciones, que son la esquizofrenia y en la demencia que se presenta a cualquier edad. Eso está justificado. Pero solamente cuando llega con el médico un paciente con una mínima ansiedad y que el médico le dé un neuroléptico, realmente no está justificado. Y ahí el médico está produciendo iatrogenia. Entonces, son movimientos involuntarios, persistentes, que ocurren como una complicación de la droga que bloquean los receptores a dopamina D2 y D3. Esta disquinesia tardía era descrita inicialmente en pacientes solamente tratados con esquizofrenia, pero aparecía tardíamente en comparación a distonía o parkinsonismo. Pero hay pacientes con trastornos gastrointestinales que tienen disquinesia tardía. ¿Por qué? Porque el médico le da metoclopramida que puede persistir por mucho tiempo. En un estudio de este autor, en 194 pacientes, tenían disquinesia tardía 39.7, parkinsonismo 36.1, distonía tardía 13.4, acaticia 93 y la combinación de 2 o 3 en un 30%. Drogas que pueden producir disquinesia tardía sería la cloropromacina, trifluoperacina, tioridazina, perfenacina, flufenacina, la cual muchas veces se da con amitriptilina y es el famoso Motival que puede producir disquinesia tardía. Entonces, a veces el médico da cuando el paciente tiene un estado depresivo, flufenacina más amitriptilina, y lo que hace el médico es iatrogenia, producir este problema al paciente. Flufenacina, haloperidol, que cada vez se emplea menos, droperidol, pimoside y amoxapina. Entonces, nuevamente, clozapina quizás es el que menos tenga efecto, quetiapina, olanzapina, risperidona, ciprasidona, metoclopramida, sulpiride, amilsuprida, aripiprazol, amoxapina, y no olvidar que también la flunaricina, que la damos frecuentemente en migraña, sinaricina cuando se da de manera continua cuando el paciente tiene vértigo, y también se sabe que la melatonina, pues para producir un efecto de sueño, puede producir disquinesia tardía. Ahora, los receptores de D2 y D3 son encontrados en el estriado, en el núcleo accumbens, en la sustancia nigra del mesencéfalo, en la amígdala, en la corteza del cíngulo y en área entorrinal. El lóbulo anterior de la pituitaria tiene solo receptores D2 y el tálamo y la corteza cerebral. Para el cíngulo y la corteza entorrinal contienen solo D1. El lóbulo anterior de la pituitaria tiene solo receptores D2 y el tálamo y la corteza cerebral, fuera del cíngulo y corteza entorrinal, contienen solamente D1. Entonces, los antagonistas a receptores, a dopamina, son a menudo referidos a neurolépticos o antipsicóticos. Los receptores D3, otro blanco de los neurolépticos, se encuentra en áreas mesolímbicas y en áreas de la conducta puede estar en relación a la acaticia tardía. ¿Cuáles son los efectos adversos de algunos neurolépticos? Por ejemplo, la clozapina es un antagonista receptor de D4, puede producir sedación, crisis convulsivas, hipotensión, incremento de prolactina y ganancia de peso. La disquinesia tardía no solamente puede presentarse como efecto, sino parkinsonismo, acaticia, distonía, síndrome neuroléptico maligno y síndromes tardíos. Aquí vemos de la revista Lancet Neurology algunos ejemplos tardíos como disquinesia tardía, estereotipias, corea, distonía, acaticia, tics, temblor, mioclonus, dolor, fenómenos sensoriales, vocalizaciones, síndromes tardíos mixtos y desórdenes reversibles crónicos o subagudos, pues medicamentos que inducen parkinsonismo, acaticia y desórdenes reversibles, distonía aguda que puede ser reversible y también el síndrome neuroléptico maligno. Acá lo importante del médico, cuando nos han enseñado en el curso de Aspen, Colorado, es que el médico, sea neurólogo o cualquier otra área,
debe de identificar la fenomenología de lo que tiene el paciente. Si el médico no identifica la fenomenología que tiene el paciente, seguramente el tratamiento, como voy a presentar un ejemplo, va a ser equivocado y consecuentemente el paciente no va a mejorar. Entonces el médico tiene que decir, ¿es disquinesia tardía o el paciente tiene, por ejemplo, corea, la cual se presenta como efecto de fluctuaciones en levodopa? Entonces eso no es disquinesia tardía. También puede haber efectos anticolinérgicos de los antihistamínicos tricíclicos. Un paciente puede tener Huntington, un infarto cerebeloso, entallo o alteración hepatocerebral. O bien el paciente tiene simplemente distonía de otra causa, idiopática, hereditaria, etcétera. Puede tener tics, Gilles de la Tourette, no es síndrome tardío. O el paciente tiene parkinsonismo y eso es algo idiopático, o el Parkinson idiopático, o bien tiene parkinsonismo de otro tipo, pero que no necesariamente es un síndrome secundario a los neurolépticos. El médico debe saber también, tener experiencia en qué es, por ejemplo, espasmo hemifacial, a qué le llamamos mioquimia, a qué le llamamos sincinesias de nervio facial. El paciente puede tener bruxismo o bien una epilepsia parcial continua. El médico tiene que saber identificar y descartar este tipo de problemas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, no sé si me puedes ayudar porque no se ve, es un video que necesitamos que le pongas aquí donde está el cursor ahí tú. Por favor, abajo, acá en esta parte, si le pones play porque en este cursor no lo está. En la parte baja son videos. Es una persona la cual tenías que bajar toda ahí está el video. Es una persona la cual yo que estés aquí para que me muevas, ¿no? Ingirió un medicamento que se llama Motival por algunos años y estamos viendo aquí los movimientos orolinguofaciales de disquinesia tardía, ¿no? Entonces esos movimientos van a persistir durante mucho tiempo y no se le van a quitar. No va a ser tan fácil quitar estos movimientos. Aquí está esta persona también, si le pones play acá, ya, tenía sincinesias y cuando movía alguna extremidad, cuando movía alguna parte del cuerpo, cerraba los ojos, se le movía una parte de pómulo. Finalmente, posteriormente, con un poquito de toxina botulínica, pues logramos que ya no tuviera ese tipo de movimiento, ¿sí? Esta persona lamentablemente se cometió iatrogenia, tuvo una meningitis y posteriormente le dieron olanzapina, solo que la olanzapina fue por mucho tiempo. Cuando yo la vi, pues ya tenía movimientos anormales. Es difícil tratar ese tipo de problemas. Finalmente nunca se curó, parcialmente mejoró. Este es uno de los casos más dramáticos que hemos visto. Una persona que estuvo ingiriendo neurolépticos, así llegó al consultorio. Imaginen ustedes con estos movimientos las 24 horas del día, semanas, meses, imposible de hacer cualquier otra cosa. Le producían limitación para hablar, limitación para salir, para comentar. La vimos un día y le dimos pues lo que consideramos el medicamento adecuado, de manera que al otro día vemos a la misma persona ya con una mejoría ostensible. Es la misma persona al otro día con el tratamiento que le dimos. Se llama disquinesia tardía. Ella estaba tomando neurolépticos. Aquí vemos el caso de una mujer joven, la cual su médico le indicó neurolépticos como tranquilizantes menores. O sea, ella tenía una ansiedad, entonces su médico neurólogo le da neurolépticos durante algún tiempo y luego pues un médico neurólogo
al verse ya comprometido con los efectos colaterales, llama a otro médico, aparentemente con más experiencia, neurólogo, y este segundo neurólogo le da el diagnóstico de tortícolis. Entonces la persona sigue peor. Posteriormente la vemos, la presentamos en una sesión de algunos casos clínicos y la conclusión fue que no tenía tortícolis, lo que tenía se llama disquinesia tardía inducido por los medicamentos antipsicóticos que le dio su primer neurólogo por solamente tener ansiedad. Actualmente la persona está completamente 99% curada, pero vemos los movimientos en la boca, le impedían incluso laborar, estaba incapacitada. Hoy está perfectamente bien esta persona. Acá la vemos, vean ustedes los movimientos que presenta en el cuello. Así es como se trabajaba, incluso llegó a usar un collarín, llegaron a incapacitarla varios meses, pero por, repito, iatrogenia, por dar medicamentos tranquilizantes tipo neurolépticos, cuando simplemente lo que tenía esa paciente era un poquito de ansiedad, un poquito de depresión, y estos son los efectos colaterales cuando el médico desconoce los efectos de estos fármacos. Y fue equivocadamente tratada como tortícolis, la cual, claro, la tortícolis, ustedes me dirán, puede presentarse como disquinesia tardía, claro, también, pero el término se llama disquinesia tardía. Este es uno de los efectos agudos de una joven que llega al consultorio y me dice: mire doctor, mi familiar llega así, simplemente dura, mirando hacia arriba, y uno le pregunta, pues ¿qué te pasa? Pues no sé. ¿Qué has ingerido? Pues no me acuerdo. ¿Has estado enferma? Pues un poquito. ¿De qué has estado enferma? Pues he tenido diarrea. ¿Pero qué ingeriste? Pues no me acuerdo, me lo dio mi médico. Entonces uno tiene en la fenomenología que decir que esto se llama un síndrome agudo a los fármacos para contrarrestar esta diarrea, y obviamente no me dio los nombres, pero seguramente este médico, bueno, de manera no maligna, sino de manera normal, pues podemos dar metoclopramida si tiene vómito. Yo la he dado, pero esta persona resultó sensible a la metoclopramida y presentaba estos movimientos. Acá lo importante es que la fenomenología debe indicar qué tipo de movimientos tiene el paciente. Esto es algo, efecto colateral de estos medicamentos de tipo metoclopramida. Acá la vemos un poquito mejor ya, con reversión de los síntomas. Le aplicamos Aquinetón, y aquí la vemos con una fase de incremento del tono, y finalmente pues desde luego ella no lo puede hacer voluntaria, la mirada hacia arriba, y aquí nuevamente la vemos con estas posturas hasta que finalmente le damos el medicamento de elección y la vemos totalmente curada con inyecciones de biperideno que contrarrestan los efectos de estos fármacos. No corre el que sigue. El siguiente caso, vamos a ver otro caso en donde también se presentan efectos colaterales. Yo perfectamente me acuerdo dexametasona y mannitol, dexametasona y DFH, y no se le quitaba. Y no se le quitaban pues porque tenía disquinesia tardía. Entonces yo le pregunté a la paciente si antes de la cirugía se había enfermado un día antes, y ella me dijo que no sabía, que no se acordaba. Nuevamente le volví a preguntar, se lo pregunté 20,000 veces, hasta que me dijo, creo que sí, me dio diarrea y tomé algo. Bueno, pues le dimos el medicamento Aquinetón y se le quitó inmediatamente esta sintomatología. Frecuentemente el paciente por una diarrea va a ver al médico y el médico le da
pues contra el vómito, contra la diarrea, y frecuentemente tienen estos problemas. Es un joven que dramáticamente me lo lleva su mamá porque presenta estos movimientos. Me dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Bueno, pues su hijo, ¿qué medicamento tomó? Pues la respuesta normal es, no me acuerdo, está en casa, ya los tiré. Entonces uno debe inmediatamente reconocer que es un efecto de metoclopramida, que también se da contra el vómito. Había antes otro medicamento que producía esos efectos, que afortunadamente ya no se da, y que es el Torecan. Imagínense ustedes estar con ese tipo de movimiento 48 horas al día sin que se le quite. Ha de ser algo dramático. Afortunadamente lo vimos en la institución donde trabajaba. Desde luego el niño no era derechohabiente, pero la mamá, por la confianza que me tenía, me lo llevó y pues rápidamente se mejoró. Esta es otra paciente la cual le dije, pues lo que tiene usted es iatrogenia de su médico, que le dio neurolépticos por mucho tiempo por simplemente tener ansiedad. Entonces yo recomiendo a los médicos que por ansiedad solamente, de ninguna manera den medicamentos neurolépticos, a menos que el paciente tenga desde luego esquizofrenia, que en eso los psiquiatras tienen la última palabra, y desde luego tanto el neurólogo, el psiquiatra o el geriatra damos neurolépticos cuando el paciente tiene un síndrome demencial, hoy conocido como un deterioro neurocognitivo mayor. Esta persona le tuvimos que decir que tenía disquinesia tardía y que difícilmente se le iba a quitar o a mejorar. Aquí vemos otro tipo de disquinesia que no es disquinesia tardía. No, esto no es. Esos son disquinesias bifásicas que se presentan cuando la persona ingiere levodopa-carbidopa. Y esto indica cuando la levodopa-carbidopa está en niveles bajos. Reitero, esa es una disquinesia, pero no es disquinesia tardía. Este es efecto normal de la levodopa, y eso tenemos que explicarle al paciente. Este es un joven que un domingo me habla en la noche y me dice, doctor, me siento mal, me siento con mucha angustia, ¿me puede ver ahorita? Pues el domingo en la tarde, pues bueno, vamos a verte. Le abro la puerta y se queda ahí parado en la puerta, girando su cabeza sin poder dar un paso y desde luego gritando. Vean ustedes, así. Entonces el paciente se angustia, ya no se puede mover. Uno tiene que decir rápidamente, en milisegundos, ¿qué tiene el paciente? Le digo, tranquilo, ya sé lo que tienes, y le dimos el medicamento Aquinetón y se le quitó de manera inmediata. Este es otro efecto de iatrogenia del médico, porque a este pobre paciente le dieron neuroléptico, solo que, bueno, pues se lo dieron durante mucho tiempo. No recuerdo si estaba indicado o no indicado, pero bueno, finalmente es un efecto de disquinesia tardía que difícilmente se le va a retirar. Sí, a veces mejora, pero muchas veces persiste. Tenemos otra paciente con una disquinesia tardía. Esta paciente, su médico que la veía le dio Motival, y el Motival, bueno, pues le estaba produciendo todos esos problemas, porque el Motival tiene flufenacina, que es el medicamento que no es el adecuado, y desde luego tiene la amitriptilina, que pues es un buen medicamento. Esa es otra pacientita, hermana de una doctora, la cual pues le dieron medicamentos neurolépticos y finalmente persistió con este problema por mucho tiempo. Le hemos aplicado toxina botulínica con mínima mejoría. Entonces los movimientos pueden disminuir cuando el paciente pone comida en su boca, cuando habla o cuando un dedo es situado en su boca. A menudo el paciente no está consciente de los movimientos y es el familiar que le dice, oye, ¿por qué te mueves, no? Puede haber hipertrofia de lengua. La prevalencia de disquinesia tardía se ha incrementado en un 5% a un 25%. Se ha visto en 1.3 de personas sanas de la tercera edad y en un 4.8 de pacientes hospitalizados. Otros autores han encontrado hasta un porcentaje de un 13.3 en personas sanas y en relación a síntomas psiquiátricos un 36.1%. El tiempo es importante en la ingesta del neuroléptico, como ustedes pueden ver, y sobre esto existen cientos o miles de publicaciones
que sería imposible que yo les pusiera ahorita miles de publicaciones, pero bueno, algunos artículos de la revista Continuum, la cual estamos inscritos, algunas drogas que producen, el médico debe saber los efectos colaterales de algunas drogas, es obligación del médico. Acá no se vale decir, no lo sabía, lo ignoré, eso no me lo enseñaron, eso no es cierto. El médico tiene que saber si da un medicamento, los efectos colaterales. Entonces, los síndromes tardíos, ahí son uno de ellos. Medicamentos asociados a síndromes tardíos son, recordando, la cloropromacina, flufenacina, que tiene el Motival, haloperidol, loxapina, tioridacina, molindone, pimoside, perfenacina, mesodidacina, trifluoperacina, risperidona, olanzapina, prochlorperacina, ciprasidona, aripiprazol y metoclopramida. Desde luego, al ser uno miembro de la Academia Americana de Neurología, pagar nuestra inscripción anual, recibimos semana con semana la revista en papel, y hay una guía acerca de lo que hay que hacer en el tratamiento de estos síndromes tardíos, y es un consenso de varios médicos. Es un artículo recomendable para todos ustedes. ¿Cuáles son los medicamentos usados en el tratamiento ya de cuando tenemos al paciente con disquinesia tardía? A veces damos poquito de reserpina, antes se daba eso. Hoy hay el medicamento tetrabenazina, hoy también hay deutetrabenazina, valbenazina, clozapina, quetiapina, amantadina, vitamina E, toxina botulínica y clonazepam. En una de las revistas más importantes del mundo, Lancet Neurology, también muestran el tratamiento de los síndromes tardíos, una revista recomendada, y estamos dando a algunos pacientes la clozapina, amantadina, clonazepam, baclofeno, vitamina B6, ginjobiloba, levetiracetam, toxina botulínica, y muchas veces, aunque yo no he visto ningún caso, estimulación cerebral profunda. Entonces, los depletores de dopamina, reitero, reserpina, tetrabenazina, deutetrabenazina, valbenazina. Y se puede presentar como efecto colateral de su uso, tener mucho conocimiento de esto, depresión profunda, depresión intensa y acaticia, ¿no? También hay que recordar que podemos dar clozapina, quetiapina y toxina botulínica. Yo agradezco infinitamente a los maestros Stanley Fan y el Dr. Jankovic, que al curso que voy cada año a Aspen, Colorado, los conocimientos que me han dado, y esta foto enfrente a la derecha fue el año pasado, en el mes de agosto, precisamente en Aspen, Colorado. Muchas gracias. Hay pregunta, antes de que vayamos. Doctor, ¿cómo revertir los efectos de los neurolépticos? Se revierte el efecto dando, primero, irlo retirando poco a poco hasta dejar una mínima cantidad de él, lo mínimo. Anteriormente se daba reserpina, hoy hay tetrabenazina, deutetrabenazina, valbenazina, y como mencionaba yo, el efecto puede darse toxina botulínica, clonazepam, amantadina, piridoxina, y en algunas ocasiones, que yo no he visto en ningún caso, pero se ha descrito estimulación cerebral profunda. Es muy difícil tratar a un paciente con este problema, porque definitivamente pensamos que no se le va a quitar, va a mejorar. Es raro el paciente que se le quita de manera total. Bueno, la siguiente pregunta: ¿es posible que estos síntomas permanezcan de por vida? Es correcto, la mayoría de los pacientes permanecen de por vida, y es iatrogenia del médico. Iatrogenia del médico. ¿Los pacientes con sex de Tourette pueden mejorar con la toxina botulínica? ¿Con qué? Con sex de Tourette.
Gilles de la Tourette. Desde luego que sí, ya fue la plática anterior que dimos. Sí, cómo no. Un paciente con Gilles de la Tourette puede mejorar un poquito con toxina botulínica. Desde luego el Gilles de la Tourette no es algo curable. Ya mencioné en la plática anterior los medicamentos que se dan de este tipo, que son precisamente neurolépticos en Gilles de la Tourette. Y definitivamente decir que se cure no, pero podría ayudar un poquito la toxina botulínica. En Gilles de la Tourette sí tiene mucha experiencia en estimulación cerebral profunda, DBS. ¿En dónde administrar la toxina botulínica cuando hay disquinesia? ¿En dónde qué? ¿En dónde administrar la toxina? Se administra básicamente en los lugares donde se mueve mucho, por ejemplo, en la lengua, en los labios, en la mandíbula, los músculos, en los pómulos, es localmente. Comentó que debemos aumentar la dosis de levodopa en pacientes con Parkinson si persisten los movimientos. ¿Cuál sería la dosis? No. Lo que sucede es esto. El paciente que tiene Parkinson finalmente va a tener que tomar levodopa carbidopa. Al pasar de los años se presentan las famosas fluctuaciones que presenta el paciente, periodos de acortamiento de efectividad del fármaco y presenta movimientos anormales. Esos movimientos anormales que son las disquinesias. Entonces el médico tiene que identificar si las disquinesias, que es un fenómeno normal, cuando ya el paciente ha tomado muchos años levodopa, si son bifásicas o de pico de dosis. Incluso hay otro tipo de disquinesia. Entonces, si son bifásicas, pues debe el paciente acortar el efecto de la levodopa, darla más frecuentemente y a veces darle algunos otros fármacos que pudieran ayudar, ¿no? Pramipexol o